Vamos a pasar ya a nuestro siguiente tema. Tenemos una mesa con nuestros queridos compañeros periodistas Temoris Greco y Jesús Escobar Tobar, a quienes les quiero dar la bienvenida. ¿Cómo están? Buenos días. ¿Qué tal les va cómo les pinta el día? Todo bien por acá. ¿Qué tal, Alberto Temoris? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, muy buenos días. Sí, buenos días. ¿Dónde estás ahora, Temoris? Porque te veo, no sé, ¿te sigues en gira? No. Estoy en un lugar paradisiaco, alucinante, que se llama Ciudad de México. Vaya, muy bien. Muy bien, yo insisto, yo quiero una chamba de esas. Todo un rockstar, Temoris, oye. Sí, sí, míralo, muy bien, muy bien. La convocatoria para conversar con ustedes y con la audiencia es para analizar por lo menos tres temas y si nos da el tiempo y la vida, pues los que se acumulen. Uno de ellos que me gustaría que iniciáramos con él, Temoris Jesús Escobar, pues tiene que ver, y yo sí quiero empezar por ese porque me parece que es el que nos puede llevar un poquito más de tiempo, esta posición del presidente López Obrador. Ante la convocatoria para la consulta, el referéndum de 2022. Esta posición del presidente López Obrador hacia los adversarios, que básicamente, y lo quiero resumir así, si me permiten, Temoris Jesús, de una forma muy simplista, les dijo, quieren que se haga efectiva la revocación de mandato, pues pónganse a chambear, póngase a hacer el trabajo de convocatoria, hagan el trabajo de calle, de a pie, como lo ha hecho pues él mismo y también el movimiento que él representa. ¿Cómo ven ustedes esta posición de ahora del presidente López Obrador, una especie de reto a los adversarios? Les dijo, pónganse a trabajar, Jesús. ¿Cómo lo ves tú? Mira, a mí me parece que de entrada existe, y lo hemos platicado ya en otras ocasiones, mi querido Alberto Temoris, existe por supuesto un grupo, ¿no? Que el presidente ubica a la derecha, que los llama los conservadores, que efectivamente han estado chambeando para de una u otra manera minar la credibilidad del actual gobierno. Por supuesto que el actual gobierno ha cometido errores también en todo este periplo, eso es innegable. Pero también existe esta agenda por parte de empresarios, por parte de dueños de medios de comunicación, incluso de la misma clase política, de cierto sector de la partidocracia, que no quieren a Andrés Manuel López Obrador. Y es que me queda claro que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador gana el 2018 de manera clara, con 30 millones de votos, pero no le alcanza para romper viejas ataduras, para romper viejos intereses, ahí precisamente enquistados de este poder fáctico que es el poder económico. La derecha empresarial, lo hemos dicho en otras ocasiones, se mueve, está ahí, y no me refiero particularmente a Frena o a las casas de campaña en el Zócalo, me refiero a los que tienen realmente poder, a los que tienen minas, a los que tienen medios de comunicación, a los que tienen refresqueras, a los que tienen, por supuesto, un peso específico en el andamiaje de este país y que han incluso impedido muchas veces que se pueda llevar a cabo una reforma fiscal, una reforma sendaria de fondo. A esa derecha me refiero que no está cómoda con Andrés Manuel López Obrador en el poder, no está cómoda porque no es uno, a final de cuentas, no es uno de los suyos los que está en la silla del águila. Y mira que Andrés Manuel ha mantenido una buena relación con Salinas Pliego, con Carlos Slim, con diferentes personajes también de esta élite, pero existe, insisto, otro grupo que claro que va a apostarle para que en la próxima fecha, cuando se discute la revocación de mandato, por lo menos mine aún más, según ellos, la credibilidad y la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy seguro que lo que vimos, por ejemplo, en torno a la consulta, con un andamiaje, con una cantidad de mensajes en contra de la misma, el sabotaje que sí se dio a la consulta desde mi punto de vista en medios de comunicación tradicionales y con mensajes de Claudio X González, de Felipe Calderón, de Diego Fernández de Ceballos. Vamos a ver ahora todo lo contrario para esta revocación de mandato. Vamos a ver ahora campañas a favor de la participación por parte de estos grupos, a favor por parte de estos grupos de ultraderecha. ¿Qué tanto vayan a conseguir algo? A mí me parece que todavía hoy por hoy Andrés Manuel López Obrador es un presidente que tiene una credibilidad alta entre sus seguidores, que tiene una simpatía ganada en general en la sociedad mexicana y dudo mucho que pueda perder la revocación de mandato, pero me parece que la intención de este grupo es ir minando para llegar sobre todo al 2024. ¿No? Me parece que sí es acertado esto que tú señalas, Jesús Escobar Tobar, en el sentido de que esto es una tarea, una labor de zapa, como se puede resumir de esta manera, de a pian pianito,
a lo mejor no en 2022, pero sí la apuesta puede ser a 2024, cuando ya el presidente no esté en la boleta y el que aparezca en la elección sea otro personaje, otra persona, mujer u hombre. ¿Tú cómo lo ves, Temoris? ¿Cómo ves este tema? Pues mira, la consulta del domingo mostró que las consultas pues son peligrosas, o sea, que no es una cosa que tú puedas estar manejando de acuerdo a la conveniencia política del momento. Porque ¿cuál es el riesgo de hacer el ridículo? Con todo el respeto que me merece la gente que fue responsable, que se lo tomó en serio y que fue a votar. La cantidad de personas que votó representa, o sea, no es para nada, están comparándolo porque a ver si Movimiento Ciudadano tuvo menos votos, si otro partido tuvo menos votos. Ese no era, el objeto de la consulta no era tener más o menos votos que los partiditos de la morralla. El objeto era alcanzar por lo menos el porcentaje de votos mínimo requerido para que esa consulta fuera válida y emitiera un mandato vinculatorio. Y no obtuvieron ni siquiera la quinta parte de los votos que eran necesarios. Este cálculo tiene que ser hecho por cualquiera que vaya a ir a una consulta, y también de acuerdo a las expectativas que cualquiera vaya a tener al momento de ir a esa consulta. Para que tú tengas una consulta que sea exitosa en el sentido de que sea válida, de que arroje un resultado que independientemente de para dónde vaya, sea válido, necesita... Uy, se nos está congelando. No, perdón, el 40% del padrón de la lista a votar, y eso nadie lo tiene. Entonces, pero es más una consulta mediante el boicot, mediante llamar a no participar o simplemente no participar, que hacer una consulta a la que sí vaya la gente a votar. La oposición puede hacer un cálculo aquí. Van a ir a una consulta gane Andrés Manuel, o sea, que revalide el mandato de Andrés Manuel, pues la oposición bien puede pensar, si vamos a perder la consulta, pues mejor no participo, ¿para qué? ¿Para qué le hago? Y si la oposición no participa, la consulta de revocación de mandato no va a tener un resultado válido. Quizás vaya más gente a votar que lo que fue a la consulta del domingo, pero entonces va a dar munición, o sea, porque es una consulta que va a ganar Andrés Manuel, pero que no va a llevar más que al 20 o 30% del padrón electoral a votar. El 30% ya sería excepcional. Entonces va a dar munición para que se diga que el presidente no logró revalidar su mandato y va a generar pues más discusión al respecto. Eso depende del cálculo que haga la oposición. Si la oposición dice, es que no tenemos manera de ganarla, pues entonces, ¿para qué participar? Y aquí vamos a entrar en una situación muy curiosa en la que, pues obviamente el presidente López Obrador quiere quedarse, quiere revalidar su mandato. Y obviamente la oposición quiere revocar el mandato del presidente. Pero quien va a hacer campaña para ir a la revocación de mandato va a ser el presidente, y quien no va a querer ir a la revocación de mandato van a pedir que vaya a votar para ver si se quedan, ¿no? Y quienes quieren que se vaya, que no se mueva nada y que ahí se quede. Es el tema de la revocación de mandato, además, es muy espinoso, porque esta ley sobre revocación no solamente queda para el presidente López Obrador, sino para los que vengan. El presidente López Obrador tuvo una victoria de excepción en 2018, con el 53% de los votos. Esas victorias no se habían dado en México desde 1982 con De la Madrid. Todos los presidentes posteriores tuvieron bastante menos que eso. Lo normal en este siglo es que los presidentes ganen con el 36 a 42% de los votos. Eso significa que tienen la mayor parte de los votantes en contra, o sea, son mayorías relativas, que en realidad son minorías frente al conjunto de sus opositores, que no es el caso de Andrés Manuel, que digo, es excepcional.
Entonces, lo más probable es que a partir de 2024 regresemos a las votaciones tradicionales, a las votaciones normales, en donde se gana con alrededor de un 40% de los votos. Esto hace que utilizar la consulta sea un arma efectiva para desestabilizar los mandatos. O sea, un presidente que gana con 40% sabe que en una consulta es muy probable que la pierda porque los otros pueden reunir, si se juntan, hasta el 60% de los votos en su contra. Entonces, apenas empezando el mandato de un presidente, ya van a estarse moviendo las cosas para revocar su mandato. Y podemos entrar en un círculo vicioso de desestabilización. Entonces, a mí me parece, uno, que vamos a entrar en esta paradoja para marzo, en que el presidente va a pedir que se participe en la revocación de su mandato y los que quieren que se revoque su mandato no van a querer ir a esa justa. Y dos, que cada presidente empiece a partir de 2024 con la espada de Damocles de la revocación de su cabeza. Sí, no sé si puedas tratar de ubicarte un poco más cerca del módem, Temoris, porque por momentos se corta tu comunicación. Y la verdad que sí es muy interesante lo que planteas. Entonces, si puedes tratar de encontrar una mejor ubicación sería ideal. Si no, ahorita vemos. Jesús Escobar, ¿tú crees que realmente la oposición está en la idea de no participar en este proceso de la consulta para revocar el mandato? Mira, yo creo que la oposición, a final de cuentas, la apuesta a sabotear cualquier consulta, cualquier ejercicio de participación democrática y ciudadana. No están acostumbrados a que se les señale, a que el ciudadano salga a la calle y diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que hiciste, sabes que eres un corrupto, sabes que a final de cuentas me decepcionaste. No están acostumbrados a ese tipo de señalamientos, mi querido Alberto. Aquí me parece que más allá de no salir a participar en esta consulta hacia Andrés Manuel López Obrador, que ya es parte de una estrategia, en algo coincido con Temoris, a final de cuentas va a ser una estrategia por parte de la oposición para de una u otra manera minar la figura del presidente de la República y minar la credibilidad del presidente de la República, ya sea precisamente lanzando una campaña para que aquellos que están en su contra salgan a participar en la misma, o bien nuevamente utilizar lo que ya lo vimos en la pasada consulta, de sabotear precisamente el ejercicio con la no participación de la mayoría, minimizando incluso la consulta como tal. Para mí el fondo es ese, para mí el fondo, más allá de la estrategia que pueda llevar a cabo la oposición, es minar la credibilidad del presidente, es tratar de minar la participación ciudadana, porque, insisto, no están acostumbrados y no les gusta que la gente salga a la calle a señalarlos. El neoliberalismo durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, ha tratado al ciudadano como un producto, como una mercancía que no tiene derechos, incluso como alguien al cual simplemente le cuentas una historia, le cuentas una telenovela y la tiene que aceptar de manera clara y sin ningún tipo de respingo, dirían por ahí los abuelitos, ¿no? Y ya los ejercicios democráticos, como este tipo de consultas, que yo sí creo que poco a poco van a ir creciendo y poco a poco van a ir madurando, te empoderan como ciudadano. Por supuesto que hay muchos errores y por supuesto que se tiene que ir perfeccionando, pero me parece que el ejercicio como tal nos ayuda a nosotros como ciudadanos a empezar a rebatir lo que durante mucho tiempo un sistema económico, un sistema político como el que hemos estado viviendo nos fue quitando, como es este derecho a expresarnos. En el tema, y respondiendo particularmente a la pregunta que me haces, yo insisto, para mí la estrategia por parte de la oposición, ya sea, como bien dice Temoris, no salir a votar, o ya sea lanzando campañas de desprestigio, o ya sea tratando de movilizar a sus propias huestes, la intención es muy clara, es minar la credibilidad del presidente de la República. Ayer aparecía un trabajo muy, muy interesante respecto a cómo se ha estado financiando durante tantos años esta ultraderecha o esta derecha o este grupo conservador en nuestro país, y vemos que a final de cuentas son los de siempre, son los empresarios de siempre, son los apellidos de siempre, son aquellos que hoy por hoy estamos recordando la tragedia del río Bacanuchi, el río Sonora, y nos topamos precisamente con que detrás de esta hay un grupo como Grupo México que participa activamente con el señor Germán Larrea en todo este proceso de extractivismo, y que por supuesto
no le conviene que haya este tipo de participación por parte de la ciudadanía. Con esto que quiero mencionar, simplemente que a este grupo de ultraderecha, este grupo de derecha, este grupo de poder fáctico como es el económico, no le agradan este tipo de consultas y no le agradan personajes como Andrés Manuel López Obrador, aun y cuando, ojo, Andrés Manuel no ha llevado a cabo tampoco ningún tipo de herramienta de reforma que simple las estructuras tales como es la que seguimos viendo en el sistema económico. Entonces, perdón, para concluir simplemente, yo creo que al final de cuentas aquí el punto es la estrategia que va a llevar a cabo la oposición, ya sea, como bien dice Temoris, tratando de minarlo con la no participación o tratando de minarlo con campañas de desprestigio o, en su defecto, con la participación de sus huestes, ¿no? Sí, así es, Jesús. Hasta ahora, Temoris, hemos hablado de la oposición, porque el presidente López Obrador les lanzó una especie de reto, les dijo pónganse a trabajar. Pero me gustaría que abordáramos en unos cuantos minutos, Temoris y Jesús, pues los aliados del presidente López Obrador. Antes de las elecciones del 6 de junio, insistíamos mucho en que el trabajo de Morena, el partido del gobierno, y de los aliados del presidente López Obrador no parecía ser suficiente, parecía que estaban nadando de muertitos, si se me permite este término muy coloquial. Y el resultado que ocurrió, por ejemplo, en Ciudad de México, pues habla un poco en ese sentido, como para ratificar esta acepción. Ahora mismo pareciera que hay no sé si llamarle exceso de confianza o cómo definirlo, cómo lo definirías tú, Temoris, respecto al trabajo de tanto del partido en el gobierno, de los aliados, de las personas, grupos políticos que respaldan al presidente López Obrador, como que de nuevo parece que están dejando solo al presidente y no los veo en una defensa, un bloque fuerte pues para tratar de contrarrestar todas estas lanzadas de la oposición. ¿Crees que se están confiando del lado de la 4T, Temoris? Creo que la 4T, o sea, creo que muchísimos de los que están ahí son oportunistas sin ideología que solamente se montan en el barco de Andrés Manuel. Hay mucha gente que acompañó a Andrés Manuel en la creación de Morena y en los años difíciles que enfrentó todo el pañanietismo y que de pronto gran parte de esa gente se vio desplazada cuando Morena empezó a hacer un barco exitoso, cuando se vio que sí tenía rumbo, que era sólido y que no solamente era sólido, sino que iba a rebasar a los barcos de los demás partidos. Entonces sí, los barcos de los demás partidos se fueron vaciando de todos aquellos oportunistas que saltaron al barco de Morena a ocupar posiciones relevantes por encima de las bases de Morena. Y eso es muy doloroso no solamente para esas bases, sino para quienes lo vemos de afuera. Esas personas que saltaron no están construyendo un partido. Lo que están construyendo son sus propios presentes y futuros políticos. Y ese es uno de los... O sea, Morena tiene el defecto de ser un partido creado alrededor de una personalidad muy, muy carismática, importante como es la de Andrés. Esa es una gran base para empezar. A partir de ahí tú tendrías que ir construyendo el partido. Pero en lugar de construir partido, uno, a las bases no las deja. Porque han sido oportunistas, pues están en otra cosa. Y ahí está el problema de lo que viene, ¿no? O sea, también grandes dudas hacia el 2020 y 2024 es si Morena va a permanecer unida o vamos a tener, o de ahí van a ser 2 o hasta 3 con una decisión. Y parece que me estoy cortando otra vez, no estoy seguro. Pero sí, bueno, te estás cortando. Pero, si quieres... Sí. A ver, espero que así funcione mejor. Vale, si te escuchas mejor. Adelante, Temoris. Ajá. Entonces, yo creo que no es tanto que estén distraídos, sino es que yo no sé qué tanto les importa proteger a Morena. O sea, creo que gran parte de esos jugadores están defendiendo su propio juego y sus posibilidades individuales.
Nadie sabe qué va a pasar con Morena una vez, si es que Andrés Manuel cumple su deseo, su anuncio de que en 2024 se va a ir a su rancho en Palenque y va a abandonar la política. Morena sin liderazgos, o sea, sin el liderazgo fundamental clave de Andrés Manuel, ¿qué va a ocurrir con Morena? ¿Qué va a hacer? Entonces, esa es una gran incógnita y a mí me parece que sí es preciso que las bases de Morena estén pendientes de a quién están apoyando y que es fundamental para ellos construir partido para que no se les desfonde en 2024 y para que haya un futuro sobre este proyecto después de que Andrés Manuel se vaya a Palenque. Ese es un buen tema. ¿Qué va a pasar después de 2024? Una gran pregunta que hasta ahora no tenemos una respuesta, pero antes tenemos la aduana de 2022. Jesús Escobar, Tobar, ¿se están confiando en la 4T? ¿Cómo lo ves? Yo fíjate que más allá de la 4T coincido con este Temoris. Me parece que, caray, yo siempre he pensado que Morena es como una especie de torre de Babel, Alberto. Es decir, en donde coinciden o donde están integrados desde personajes como o estaban como Alfonso Romo, Tatiana Cloutier, gente ligada al Partido Verde Ecologista de México, empresarios de otro tipo como era Simón Levy, o en un momento dado incluso, pues sí, efectivamente, aquellos que han hecho trabajo desde la base, ¿no? Que vienen con Andrés Manuel López Obrador desde que era jefe de gobierno, personajes de la izquierda académica como Víctor Toledo, y todos ellos aglutinados a la figura de Andrés Manuel López Obrador. Sin esta figura que los una, sin esta figura que los encamine, digámoslo de esta manera, me parece que es un partido que no tiene futuro, por lo menos no como está estructurado en este momento, porque no es lo mismo la forma de ver el país de un Marcelo Ebrard que de una Claudia Sheinbaum, y ni hablar, por ejemplo, del enfrentamiento también que hay de un Ricardo Monreal o de un Martí Batres, hablando particularmente de figuras claves. No sé qué tanto Morena se está confiando como partido. Lo que me queda claro es que están dejando toda la responsabilidad pues a la persona que más peso tiene, que es el propio Andrés Manuel López Obrador. Ahora, me parece que en esto hay una especie de reconocimiento por parte de la gente de Morena, que más que apoyar al presidente de la República, se convierten en un obstáculo o se convierten en una carga por la manera precisamente como hacen las cosas. Lo vemos ahora con una discusión pública entre Alejandro Encinas y Ricardo Monreal Ávila sobre el tema de los desafueros. No es posible que se haya pospuesto por cuarta ocasión el tema del desafuero a Saúl Huerta. Hasta ahora, y ante una presión mediática, una presión ya abierta por parte de Alejandro Encinas, es que se toma una determinación de llevar un desafuero en contra de Saúl Huerta, que para mí es el ejemplo perfecto de lo que pasó en el 2018. Es decir, un personaje extraído del priismo, de ese priismo de Mario Marín, de ese priismo del Gober Precioso, de ese priismo relacionado con la trata de personas de Puebla, un sujeto que presumía una actividad territorial, de repente aparece en las listas de Morena por la necesidad precisamente de crear cuadros. Entonces, este tipo de personajes, la realidad es que solamente obstaculizan al propio Andrés Manuel López Obrador, que me parece que será quien cargue con toda la responsabilidad de la revocación de mandato, sí, con el apoyo operativo a lo mejor de Citlali Hernández, a lo mejor del propio Mario Delgado y de diferentes actores a nivel nacional, pero la apuesta para la revocación de mandato es el propio Andrés Manuel López Obrador y no Morena como partido o como estructura, porque me queda claro que Morena hoy por hoy sigue siendo una torre de Babel. Y sobre tu comentario, el que hacía Temoris, respecto a qué va a pasar después del 2024, yo les soy muy honesto, yo creo que Morena será Andrés Manuel López Obrador, y cuando Andrés Manuel López Obrador se vaya a su rancho, cuando Andrés Manuel López Obrador diga hasta aquí, veremos el final de Morena como movimiento político e incluso como partido político, y veremos cómo los diferentes personajes comienzan ya a asirse a movimientos o partidos más similares a su propia ideología o a sus propios intereses. Yo no le veo futuro a Morena después de Andrés Manuel López Obrador como instituto político, simplemente porque es Andrés Manuel el que lo hace un instituto político o un movimiento a este partido político, ¿no? Pues está en manos de los militantes y los líderes de Morena que su destino no sea el rancho de Andrés Manuel López Obrador. No recordamos su nombre para dejarlo hasta ahí.
Vamos a pasar si les parece, Temoris, al siguiente tema, a este galimatías que hemos visto en esta semana también que está terminando. En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se reunieron 5 magistrados, hicieron complot y destituyeron a José Luis Vargas, el presidente, un personaje que también ha sido muy cuestionado, polémico por su historia. Algunos dicen que fue muy cercano a Peña Nieto y ahora cercano al presidente López Obrador, según se comenta, y también las investigaciones por el origen de los recursos patrimoniales de su familia y de él mismo. Pero pues al final del día tenemos ahí al árbitro, que es la última aduana. Legalmente, todo lo que ocurre en materia electoral y que entre en conflicto tendría que llegar, si es que se toma esa determinación, a este espacio que ahora está en crisis. ¿Qué te dice a ti, Temoris, esto que vive ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en este escenario, después de lo que ocurrió el 6 de junio, y también no lo podemos desligar ante lo que ha planteado en distintos momentos el presidente López Obrador de la necesidad de cambiar a las autoridades electorales, una reforma política para hacer un cambio de fondo? ¿Cómo lo ves tú, Temoris? Apago mi cámara por el tema de que Vale. A ver, ese magistrado Vargas es de plano una vergüenza, ¿no? O sea, está cerca del poder. O sea, él se le va a pegar a quien tenga la presidencia. Y se le va a pegar a quien tenga la presidencia, como lo hizo con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel, porque él está apostando a que toda la corrupción, todas las porquerías que ha hecho, pues permanezcan impunes y pueda seguir enriqueciéndose. Él es una de las mayores vergüenzas que puede haber en un sistema político, es que sus jueces sean corruptos. El juez es el árbitro final. El juez es la persona en que nosotros los ciudadanos confiamos para que decida sobre nuestros actos y sobre nuestras disputas. El juez tendría que ser la persona más recta. Y un juez como Vargas, o como lamentablemente muchísimos de nuestros jueces, tendrían que ser expulsados políticamente de la sociedad y tendrían que recibir una sanción, además de una sanción legal, una sanción social, porque depositamos en ellos nuestra confianza y la traicionamos. Pero me refiero aquí a Vargas y también a sus compañeros. O sea, sacan el fiscal general de la República, Alejandro Gertz, intentó proteger a Vargas. Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y siguió los movimientos del dinero sucio de Vargas, presentó la denuncia y Alejandro Gertz Manero, por sus pistolas, las desestimó. Y Santiago Nieto tuvo que insistir en ello, con lo cual está muy bien por Nieto, porque significa que no está dejando, que no está permitiendo que opere el pacto de impunidad de ahí. Y es otro tache a un Alejandro Gertz Manero que ya está viviendo tiempo extra, haciendo vergüenzas y ridículos en la Fiscalía General de la República. Ahora, muy bien, que se vaya Vargas y que entre el magistrado calderonista, un señor que está ahí no por sus méritos como juzgador, sino por ser una figura, un peón de Felipe Calderón y de sus asociados, incluyendo de Gilberto Lozano, el señor maniático de Frena. Yo sí estoy, a mí me parece que no tenemos un tribunal electoral confiable por ningún lado, por donde lo veas, que necesitamos un tribunal electoral confiable. Y que la única forma, si no queremos un trauma institucional, la única forma de facilitar que haya una renovación es lo que dijo el presidente. En esto estoy de acuerdo con él, que los 7 magistrados en bloque dimitan y que faciliten que haya un relevo que debería ser hecho a través de un enorme consenso político, porque no podemos pedir que se vaya un tribunal corrupto como el que tenemos
para reemplazarlo con un tribunal partidista, es decir, con magistrados designados solamente por una de las fuerzas políticas, que sería en este caso la que tiene la mayoría en el Congreso, la 4T. Porque entonces también tendríamos un tribunal viciado y un tribunal sin legitimidad. Lo que ha perdido este tribunal es la autoridad ante la gente, la credibilidad. Necesitamos recuperar esa credibilidad. Y solamente se puede lograr mediante un proceso hecho de cara a la nación, con la participación de la nación, para que tengamos magistrados creíbles, responsables, con autoridad moral, que es lo que no tienen estos ahora. Se tienen que ir, pero también hay que cuidar mucho la forma en que son reemplazados. Yo siempre, bueno, no siempre, pero en casos como el del Tribunal Electoral, no puedo evitar el sospechosismo, Jesús Escobar. Y lo digo porque la decisión de designar como presidente a Reyes Mondragón, híjole, me levanta en las alertas, me enciende las alertas, me indigna, me molesta, porque este es el mismo político, abogado, pues que le deseó la muerte al presidente de la República. Y no es porque sea el presidente de la República, Manuel López Obrador, sino porque para mí cualquier persona que le desea la muerte a otro es bastante cuestionable. Yo no estoy para nada en favor de ese tipo de posiciones. Pero además resulta que este personaje, el que ya no sé si llamarle presidente interino, presidente de facto, cómo llamarle, pues era el secretario particular de Roberto Gil Suárez, en los tiempos en que Gil Suárez, que también tiene su historia, era el secretario particular de ese impresentable sujeto que fue impuesto por el Tribunal Electoral de ese entonces, justo, fíjate nada más qué paradoja, fue impuesto como presidente de la República, Felipe Calderón. Entonces, este sujeto, este personaje, perdón, Reyes Mondragón, pues ahora fue designado presidente, o se pretende que sea el presidente del tribunal. Dejo este tema en la mesa, Jesús, para escuchar tu opinión sobre este galimatías. Mira, para mí, yo coincido contigo, Miguel Alberto, ¿eh? O sea, para mí el señor Reyes Rodríguez es un personero de Roberto Gil Suárez, es un personaje vinculado directamente con los Calderón, y no solamente porque ellos lo hayan propuesto, no solamente porque ellos lo hayan lanzado para ser integrante del tribunal, sino por una cuestión totalmente ideológica, por una cuestión personal, incluso en medio de una polarización política en donde es claro en qué situación se ubican los Calderón y se ubica el señor Roberto Gil Suárez. Entonces, para mí está muy claro, y coincido con Temoris, en que tanto Reyes Rodríguez como Vargas son impresentables, es decir, son dos personajes que no podría uno pensar en una situación ideal que asumieran la presidencia de un órgano tan importante como es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que define la vida democrática de este país de una manera o de otra, que califica las elecciones. Y es que además hay que recordar cómo comenzó todo este galimatías para darnos cuenta que este tribunal está invadido por golpes internos, por intereses partidistas, por intereses, perdón que reitere, incluso hasta empresariales. Yanino Talora, quien era la presidenta del tribunal en su momento, fue acusada de beneficiar a Marta Erika Alonso, la esposa de Rafael Moreno Valle, que ambos lamentablemente fallecen en un accidente aéreo, y ella la acusan de beneficiarla en materia de fomentar las irregularidades que hubo en la elección de Puebla para la gubernatura, y es precisamente Vargas quien lleva a cabo la andanada, digámoslo de esta manera, en contra de Otalora, quien decide hacerse a un lado supuestamente para evitar un rompimiento cuando prácticamente ya estaba fuera de la silla. Viene una especie de interinato, de proceso de transición para recaer todo en José Luis Vargas. Y ahora es Otalora la que se hizo de la sala para entonces darle paso a Reyes Rodríguez. Es decir, un verdadero golpeteo por parte de los magistrados que nos muestra la crisis institucional que está viviendo. Aquí la gran pregunta es, ¿se va Rodríguez, se va Vargas y quién viene después? ¿No? ¿A quién de los integrantes del tribunal realmente puedes decirle por aquí? Se habla de Mónica Soto como una especie de tregua, pero la realidad de las cosas es que a mí no me parece nada descabellada la postura del presidente. Hoy voy a coincidir más con él, pero
descabellada la postura del presidente de decir una depuración total. Lo que es cierto, y estoy totalmente de acuerdo ahí con Temoris, en que hay que cuidar muy bien las formas como se están eligiendo a los magistrados, las formas como se están eligiendo a los integrantes incluso del Instituto Nacional Electoral, porque tenemos, yo no recuerdo una época en donde no tengamos un problema de cuates, un problema de intereses, en donde lo que se impone es el interés de un partido político, el interés de un grupo oligárquico, a final de cuentas, en colocar ahí a sus amigos, en colocar ahí a personajes que les garanticen impunidad, que les garanticen respaldo en decisiones sumamente complejas y sumamente sospechosas. A mí me queda claro que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene mucho tiempo que no responde a los intereses democráticos de este país, que ha estado envuelto precisamente en elecciones muy polémicas, al igual que el Instituto Nacional Electoral, bueno, anteriormente el Instituto Federal Electoral, y esto lo vemos para mí en dos elecciones emblemáticas, 2006 y 2012, en donde vimos una compra de votos en esta última, pero de verdad vergonzosa, una operación como nunca se había visto de parte del PRI con estas famosas tarjetas Monex, y tanto la autoridad del IFE en su momento, Leonardo Valdés Zurita, como el propio tribunal, lo palomearon sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de debate a fondo. Estuvieron de acuerdo en que hubiera una compra de votos de ese tamaño con tal de respaldar una elección que estaba deslegitimada de origen. Y si nos vamos al 2006, pues nos topamos con algo sumamente similar. Es una elección que también estaba totalmente manchada y sin embargo la palomearon. Ahí nos damos cuenta en dónde está el compromiso real de estos personajes que han integrado estos órganos electorales. Claro, con sus horrorosas excepciones, por supuesto, ¿no? No todo es blanco-negro. Claro que ha habido personajes también que han dado la batalla en su interior, pero que lamentablemente se han visto envueltos o se han visto arrasados, más bien dicho, por la fuerza de la mayoría. Hoy se habla de que Arturo Saldívar, después de esta reunión que sostuvo ayer, precisamente con los 5 magistrados que desconocieron a Vargas, abiertamente les dijo, no estoy a favor de Vargas, pero tampoco quiero a Reyes Rodríguez. Entonces veremos qué es lo que pasa. Hoy está pasando ahorita en una conferencia de prensa que iba a dar el ministro Saldívar, pero me queda claro que en el tribunal sí deberíamos de analizar a fondo, sobre todo aquellos que tengan esa potestad, una depuración total y una elección real de personajes que no tengan un interés partidista, sino un interés y conocimiento jurídico electoral que nos permita que este órgano sea de verdad un árbitro en toda la extensión de la palabra, que no puedas cuestionarle absolutamente nada, ¿no? Y si lo vas a cuestionar, al menos que sea con argumentos y no con intereses, perdón, pero tan deleznables como que te acusen de enriquecimiento ilícito, o sea, que te acusen de millones y millones de pesos y que la mejor opción sea poner a alguien, con esto concluyo, repitiendo el comentario inicial, que es un personero en toda la extensión de la palabra de este grupo de Felipe Calderón, de Roberto Gil Suárez, y como bien lo dijo Temoris, incluso el caso del señor Gilberto Lozano, que es de lo más impresentable que hay en la política y en el empresariado mexicano, ¿no? De ese tamaño es el actual, o uno de los dos, porque eso está maravilloso, de verdad. Yo creo que a José Agustín le faltó escribir una mayor tragicomedia mexicana, tener dos presidentes del Tribunal Electoral, ¿no? Que parece una broma macabra, que bueno, ni Jorge Ibargüengoy te lo hubiera dicho mejor, ¿no? O sea, no, bueno, es que la verdad que este México surrealista cada día a mí, por lo menos, me sorprende más. Me señalan en el chat, gracias a Mayamí Jiménez y a otros compañeros que nos acompañan en esta emisión, que el tuit al que hice referencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, donde deseaba la muerte al presidente López Obrador, es falso. El mismo Genaro Villamil en su momento lo desmintió, no lo recordaba, pero ofrezco una disculpa por este comentario sin haberlo verificado por completo, pero todo lo demás, esto es difícil que se lo sacuda. En este tuit puede que no, pero lo demás, que también es importante para pintar de cuerpo entero a este personaje, que insisto, no sé si llamarle presidente de facto, presidente auténtico, presidente legítimo, o no sé cuál sea la figura del Tribunal Electoral. Pero en los minutos que nos quedan, Temoris, Jesús, me gustaría que entráramos a este otro asunto al cual nos ha convocado esta conversación. El Coneval presentó las cifras de la pobreza en México y, bueno, en su medición señala que entre 2018 y 2020 aumentó en poco más de 3.8 millones de personas las que se encuentran en situación de pobreza. Es algo que de una u otra forma pues se esperaba, puesto que la pandemia de la COVID-19 afectó
sobre todo la economía de todos los países del mundo, y en México también no era la excepción. Hay ya en los medios tradicionales, en algunos periódicos, una especie de, no sé si llamarle de ambiente de euforia, de festejo. Están destacando a lo máximo estas cifras del Coneval, y hubo quien se atrevió, el director del Financiero, a decir que nunca había habido tantos pobres, 55.7 millones de pobres en México. Nunca había habido tantos pobres en este país en toda su historia. Ese problema cuando reaccionas sin verificar, y miren lo que me pasó a mí, pero en este caso, pues yo lo veo un poco más grave, porque se les olvida que el sexenio de Felipe Calderón, terminó con 61.4 millones de pobres. Es el dato duro. Pero más allá de la controversia de cifras, ¿cómo ves tú, Temoris Greco, esto que de una u otra forma era predecible? ¿Hay fallas de la estrategia oficial para contener los efectos económicos de la pandemia? ¿Qué piensas? Bueno, pues me voy otra vez a negros, como se decía a antes. Negros, sí, porque, pues por lo mismo, para cuidar. Oye, o sea, es que a mí, o sea, yo creo que, que se puede cuestionar la política del gobierno acerca de los temas sociales, ¿no? O sea, tú puedes, pero también hay que hacerlo con seriedad. O sea, por ejemplo, el director de Financiero que diga esto, ¿no? No es solamente que en años anteriores hubo más pobres numéricamente, sino que representaban una fracción mayor de la población en términos porcentuales, porque la población era menor. O sea, llegaba a 60% de la población, ahora aumentaron a 43.9%. O sea, ellos lo saben. O sea, a ver, tú eres el director de un periódico que se especializa en números, en datos duros. Y no me digas que no te das cuenta. El argumento que están insistiendo de que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es desastroso. A nadie se le había caído la economía en estos porcentajes tan graves y no sé qué, como si no existiera la pandemia. Pues no es honesto, perdón. O sea, aquí no es una cuestión de cómo interpretas tú los números, sino si estás siendo o no honesto en tu análisis, si estás intentando manipular. Para cualquiera que sea un poquito serio, es claro que a Anaya se le hubiera caído también la economía si hubiera ganado. A mí se le hubiera caído la economía si hubiera ganado. Porque tenemos un fenómeno extraordinario que golpeó la economía de todo el mundo, de todo el planeta. Entonces, si tú estás intentando atribuirle a Andrés Manuel la responsabilidad total por el tema de la economía, pues estás siendo básicamente deshonesto, estás mintiendo y estás intentando manipular. Ahora, no, o sea, tampoco sabemos cómo hubieran manejado Mid o Anaya el tema de la pandemia, si hubieran tenido mejores o peores resultados, pero sin duda hubiera sido grave. Se preveía, esto es importante, se preveía que la pandemia dejara 7 millones de pobres. Es terrible que tengamos casi 4 millones más de pobres, pero es menos de lo que esperábamos. Puede haber distintas explicaciones para esto, o sea, por qué ha sido menos grave de lo que esperábamos. Entre ellos, el fenómeno inusitado y sorprendente del aumento de las remesas que están llegando cada mes a México y que han salvado a mucha gente de caer en la pobreza. Pero no solamente son las remesas, sino también los programas sociales del presidente, que de acuerdo con el mismo informe de Coneval, evitaron que 2,5 millones de personas cayeran en la pobreza. Ahora, hay que preguntarnos, ¿estos programas sociales del presidente sirven, como es el proyecto de la izquierda, para transformar el sistema económico al momento de hacer viable que millones de personas no solamente salgan de la pobreza, sino que se mantengan fuera de ella por sus propios medios? ¿O están siendo solamente paliativos? Y ese es el problema. Tenemos transferencias
de ingreso que solamente están salvando a las personas y no solamente a los mayores, sino también a los niños, y les están evitando crecer desnutridos. Cuando tú creces desnutrido, que quedas sin oportunidades de mejorar tu situación económica, porque tiene afectaciones no solamente en tu cuerpo, sino en tu desarrollo intelectual. Entonces, estas transferencias son importantes, pero lo que estamos viendo es que el sistema económico se mantiene. Los que han ganado los que ganaron toda la vida con el neoliberalismo son los que siguen ganando ahora. Y no estamos viendo ninguna especie de proyecto de largo plazo que conduzca a cambiar estas cosas. Por eso, por más que algunos empresarios de nivel medio estén haciendo lo posible por sabotear el gobierno de Andrés Manuel, sabemos que hay una estabilidad de fondo, porque todos los grandes empresarios, todos los mega empresarios mexicanos, empezando por Salinas Pliego, por Carlos Slim, por Bayeres, por Larrea, todos ellos están apoyando este gobierno y lo están apoyando porque sus intereses están protegidos y porque siguen siendo los grandes beneficiarios de lo que ocurre en la política mexicana. Ese es el problema de fondo. Eso es lo que quisiéramos que cambiara en realidad. Sí, la verdad es que es un tema que da para analizarlo desde varias aristas, Jesús. Está el dato duro, el cual, como bien dice Temoris, pues los editores y sobre todo el director financiero tiene muy presente de que nada más por los puros números no le da el planteamiento de que tenemos más pobres que nunca en México. Pues no, 61.4 millones de pobres al finalizar el gobierno de este impresentable Calderón. Y con 55.7, que es los que el Coneval reconoce. Las dos cifras son del Coneval. Nada más por eso habría que tener un poco de cuidado. Pero ¿tú cómo lo ves, Jesús? Fíjate que efectivamente, cuando hablamos de programas sociales, por ejemplo, los programas sociales como tal, siempre han sido paliativos. Al final de cuentas, ningún programa social busca erradicar la pobreza, y eso ha sido el reflejo de los últimos 30 años, por lo menos, un poco más, ¿no? Desde que lanzaron Solidaridad con Carlos Salinas de Gortari, le pongamos como le pongamos a la política social de combate a la pobreza en México, solamente ha sido para perpetuarla, para darle vuelta y vuelta y vuelta. En México hay una realidad muy triste y para mí de verdad indignante. En México naces pobre, vives pobre, mueres pobre y heredas la pobreza. Es decir, difícilmente alguien que nace en la pobreza tiene posibilidades reales de salir de la misma, desarrollarse y ser competitivo. De ahí que, bueno, eso ya nos lleva a otro tema que es, por supuesto, el de la meritocracia y la falsedad de la misma. Pero me queda claro que este tipo de programas no van a solucionar los problemas. Tiene que haber una reforma de fondo en materia fiscal, en materia hacendaria, en donde de verdad se pongan las cosas claras, se aterricen las ideas y sobre todo se combata la enorme y profunda desigualdad que existe, se combata la precarización salarial, que es otro de los problemas serios que tenemos, sobre todo para la clase media de este país, y es ahí efectivamente, como bien dice Temoris y coincido, en donde los grandes empresarios, los empresarios de nombres, están ahí impidiendo que pueda llevarse a cabo este tipo de reformas, porque los más afectados en un momento dado serían ellos mismos. Por lo tanto, ellos prefieren apoyar este tipo de prebendas o este tipo de acciones que a final de cuentas les ayudan a lavarse un poquito la cara, pero que no pierden, realmente no pierden grandes cantidades de dinero. El asunto aquí es que mientras el gobierno federal no se atreve a ir a fondo y no se atreve a llevar a cabo una reforma de ese gran calado, pues seguirán atrapados en lo mismo, con programas sociales, con transferencias directas que sí, ayudan a paliar la situación, ayudan a sacar adelante algunos sectores. Me refiero a sacar adelante de la situación que pueden estar ahorita. Un niño desnutrido, por supuesto, si lo apoyas con ciertas cantidades, va a poder salir, va a poder enfrentar un poco mejor o un poco menos mal la realidad que está enfrentando, pero no va a poder llegar a su potencial. Eso pasa por otros aspectos que ya mencionamos. Me queda claro que ese es el gran problema en el combate de la pobreza, y hay una enorme falta de voluntad política en el poder legislativo, en los tres niveles del Estado, tanto en los gobiernos como en las gubernaturas, como en las presidencias municipales, para poder llevar a cabo políticas sustentables al
al respecto. Ahora, en el caso concreto del financiero, pues caray, ¿no? Simple y llanamente volvemos a lo que hemos hablado. Hay medios de comunicación que tienen una agenda muy clara, muy, pero muy clara. De lo que aquí se trata es de golpear, a final de cuentas. Golpear con cifras, golpear con números y dejar de lado precisamente un rigor que te tendría que llevar a checar y decir, oye, este titular está mal. Puedes manejarlo de otra manera, ¿no? Pero este titular está muy mal redactado y tiene una intención muy clara. Como bien dice Temoris y coincido con él, ¿no? A final de cuentas, estamos en medio de una pandemia que no solamente afectó a México, una pandemia que tumbó economías de primer mundo, que hoy por hoy no se han podido recuperar. Ahí está el propio Estados Unidos de Norteamérica, la propia China con todos sus crecimientos y demás, sigue arrastrando muchos problemas al respecto, ni hablar, por supuesto, de Rusia, de Alemania, de Francia, de Inglaterra, en fin, de los motores mundiales que no han podido todavía salir de esta tragedia llamada COVID-19. Entonces tenemos que enmarcar este año, este tema, en este marco, en el tema de COVID-19. Para mí me queda muy claro que lo que hace el financiero y lo que han hecho otros medios, también el caso concreto, por ejemplo, de Reforma, se incrementan 3.8 millones de personas en la pobreza. Por supuesto que caray, ¿no? Nunca será deseable que alguien caiga en la pobreza, ni mucho menos, pero tienes que reflexionar el por qué y el para qué. Para mí la solución es muy clara y ahí sí está fallando el gobierno federal, es en llevar a cabo una reforma a fondo, acciones a fondo que van a tener que tocar a los intereses de en este momento sus aliados, como es Salinas Pliego, como es Carlos Slim, como es precisamente esta gama de empresarios que andan de la mano de la 4T, mientras le convenga, porque ojo, cuando tantito les toca sus intereses, de repente en Azteca comienzan a golpear por todos lados a la 4T, ni hablar de las advertencias que se lanzan por parte de Bayeres y de sus grupos. Entonces, pues veremos cuánto dura, pero mientras no haya este tipo de acciones de fondo, la pobreza en México va a seguir presente y va a seguir siendo utilizada de una manera deleznable por intereses tanto económicos como políticos. Cobar este tema. Desgraciadamente, esa es un tema muy real, Jesús y Temoris, sobre la política social, los programas del gobierno del presidente López Obrador, la decisión de transferir recursos de manera directa a los más pobres, como una forma de paliarle de forma rápida las necesidades que iban a tenerse en la pandemia. Recuerden que el presidente ordenó que se adelantaran entre las pensiones y las becas, justamente para aliviar un poco lo que ya se venía con la pandemia. Esto que ha sido muy criticado por algunos de los puristas del neoliberalismo y otros también teóricos de la economía, de que pues simple y sencillamente no es la mejor receta. Es que en ese tema y ante una situación como la pandemia, ¿cuál receta funciona? ¿Cuál? Es que ese es el punto. Ya para finalizar, quisiera una reflexión en un minutito, si es posible, Temoris, Jesús, justamente sobre la pertinencia de esta decisión de emergencia para atender a los más necesitados en esta pandemia que ya se venía. El modelo a lo mejor es muy cuestionable. El resultado habría que verlo. Yo por lo pronto hago un apunte. No tenemos en México una explosión social como la que existe en otros países, motivada también, como ocurrió en Colombia, también por el hambre y por la desprotección del Estado en una emergencia económica como fue la pandemia. Una reflexión, si se puede, en un minuto, Temoris, Jesús, por favor, sobre ese tema para finalizar. Pues esto mismo que dices, Alberto, y ya es una cosa en la que ha insistido mucho Cepeda Patterson cuando trata de explicarles a la derecha y a los poderes fácticos que deberían agradecer el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque López Obrador ha sabido canalizar el descontento y crear esperanza en donde no había esperanza. Porque cuando no hay esperanza es cuando la gente se lanza a la calle y tenemos conflictos sociales de grandes dimensiones, como el que tienen en Colombia o el que en Chile están intentando resolver con una nueva constitución, pero que quién sabe si va a ser suficiente. Es una explosión así o peor podría darse en México, todavía puede darse. O sea, si el presidente, si este gobierno no logra darle respuestas a la gente, lo único que habremos hecho es posponer el estallido social. Pero, o sea, la derecha debería desear
que un presidente que en realidad no está transformando el sistema económico, solamente está suavizándolo un poco, que tuviera éxito en lugar de estarlo saboteando. Porque si lo siguen saboteando y fracasa, la gente va a ir por ellos y va a ir por sus empresas y va a ir por sus intereses. Esa es la reflexión que de pronto se nos olvida. Jesús Escobar Tovar, ¿con qué cerramos esta conversación? Mira, a mí me parece que, a mí me queda claro que cuando nos topamos con esta realidad de la pobreza, nos recuerda lo mucho que nos falta por hacer, lo mucho que falta por trabajar. Y también nos damos cuenta a quién le interesa la pobreza, quiénes ganan con la pobreza, porque me queda claro que hay muchos que perdemos con la pobreza, pero quiénes ganan con la pobreza, pues los mismos de siempre, ¿no? Aquellos que de una u otra manera han sabido aplicar, han sabido aprovecharse de las herramientas económicas, porque a mí me ha llamado siempre la atención, mi querido Alberto Temoris, que en México todo lo tropicalizamos, ¿no? Y si un sistema como el neoliberal de por sí arroja resultados lamentables en materia de políticas sociales y demás en muchos lados, en México se profundiza, y se profundiza precisamente por el gran cacicazgo económico que existe, que ha existido durante muchísimo, pero muchísimo tiempo. A mí me queda claro que el mensaje de estos datos en torno a la pobreza es que falta mucho por hacer desde el ámbito político, desde el ámbito empresarial, desde el ámbito de los medios de comunicación, y entender la gravedad de lo mismo, entender que hay millones de personas que hoy por hoy están en una situación que no tienen para comer en algunos casos. Yo recuerdo un libro que se titulaba Los 12 millones mexicanos, los 12 millones de mexicanos más pobres, en donde un ejemplo para mí fue dramático, una mujer que comía solamente 2 veces a la semana y el resto de la semana tenía que tomar agua tibia para poder calmar el hambre. Bueno, ese México existe. Y ese es el México que muchas veces los grandes empresarios o muchos políticos simple y llanamente no quieren ver, no quieren aceptar. Me parece que esos de los puntos que hay que destacarle siempre a Andrés Manuel López Obrador, esa visión más cercana a la gente o esa visión más cercana a la pobreza, porque es un hombre que ha recorrido este país. Ojalá que pueda llevar a cabo esas acciones que él quiere, más allá de estos paliativos que, insisto, ayudan, pero no solucionan de fondo, y que cuando él se vaya, híjole, no sé si el que lo sustituya o la sustituya tenga ese mismo interés. Pues sí, y lo que habría que hacer es que quien venga tenga ese mismo interés, porque la desigualdad en México es insultante, la verdad. Este ejemplo que tú mencionas, sí, efectivamente es real, existe, y otros muchos parecidos. Mucho que hablar, mucho que discutir, pero el tiempo se nos acabó. Les quiero agradecer Jesús Escobar Tovar, director editorial de La Octava, y Temoris Greco, periodista, uno de los fundadores del colectivo Ojos de Perro contra la Impunidad, documentalista también. Les agradezco que nos hayan acompañado en Momentum y que hayan aportado sus opiniones muy valiosas y muy bienvenidas aquí en Momentum. Un abrazo, mucha suerte a los dos. Gracias.